Buenas tardes. Estamos en la materia de Derechos Humanos uno. Vamos a esperar a que se unan más compañeros. Iniciamos. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre los fundamentos y evolución de los derechos humanos, en el que recorremos juntos sus génesis histórica y su aplicación contemporánea en México y Nuevo León. En este primer encuentro, me complace situarnos en la importancia primordial de reconocer la dignidad inherente a cada ser humano como punto de partida para cualquier discusión jurídica y social. Al hablar de orígenes, evocamos los ideales que surgieron tras la independencia de México, cuando en 1824 se estableció formalmente la idea de derechos naturales, que no dependían del poder estatal. En Nuevo León, esas ideas se pusieron en práctica muy pronto, como cuando obreros y patrones comenzaron a acordar jornadas laborales más justas. En las nacientes fábricas regiomontanas demostraron que la igualdad podía ser motor de desarrollo. Quiero que se sientan que este es un espacio vivo donde los conceptos teóricos se traducen en realidades tangibles. La vida de cada trabajador, de cada habitante de nuestro estado refleja la vigencia de esos primeros principios. Nuestra exploración se basará en tres ejes: los principios filosóficos, los hitos y la aplicación actual en nuestro entorno productivo y social.
Proyectar la diapositiva, enfóquense en cómo estos tres ejes se entrelazan. La filosofía nutre la historia y la historia inspira las leyes que rigen nuestras relaciones hoy. A lo largo de las próximas sesiones intervendremos ejemplos de Nuevo León como la implementación de centros de conciliación laboral que materializan la protección jurídica de derechos laborales. Finalizamos esta introducción con una invitación que coincidan los derechos humanos no como dogmas inalcanzables, sino como herramientas para mejorar la calidad de la vida de quienes habitan esta región. Prepárense para un recorrido que conviene reflexión rigurosa, diálogo crítico y compromiso con la construcción de un México y un Nuevo León más justo. Al adentrarnos en los principios filosóficos que sustentan los derechos humanos, recordamos que la idea de un derecho natural anterior al derecho positivo marcó el pensamiento europeo y latinoamericano desde el Renacimiento. En México, esa herencia llega de la mano de juristas como Francisco Suárez, cuyas reflexiones importadas a Nueva España influyeron en los primeros congresos insurgentes, que sentaron bases de libertad. En Nuevo León, estas corrientes filosóficas encontraron eco en círculos culturales y salones de clase, donde docentes y estudiantes debatían de la legitimidad de leyes que limitaban la autonomía individual. Esas discusiones desembocaron en la conclusión de cláusulas de libertad de tráfico en la Constitución de 1824, un antecedente de lo que hoy conocemos como libertad personal. Más adelante, las teorías ilustradas de Rousseau y Kant, con su énfasis en la igualdad y la autonomía, nutrieron la Declaración Universal de 1948, cuyo impacto llegó a Monterrey a través de conferencias internacionales. Hoy en día en Nuevo León, esos principios filosóficos respaldan programas de capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos y sindicatos, garantizando un enfoque basado en la dignidad. Cuando proyecten esta diapositiva, enfaticen que la filosofía no es un ejercicio abstracto, sino la raíz de normas y políticas públicas que afectan la vida diaria. Les animo a considerar cómo las empresas locales incorporan códigos de ética inspirados en estos principios, dando ejemplo de responsabilidad social. Así la conexión entre teoría y práctica se vuelve evidente. Sin el sustento filosófico, las leyes carecerían de legitimidad moral. Descubramos juntos cómo estos principios han evolucionado hasta perfilar el marco normativo actual en México y en Nuevo León. Los hitos históricos globales constituyen los capítulos que narran la expansión y consolidación de los derechos humanos como categoría jurídica. La firma del Cilindro de Ciro en el año 539 a.C., reconocido como la primera proclamación de libertades, sienta un antecedente lejano, pero inspirador. Para entender la universalidad de los derechos, sin embargo, es a partir de la Carta Magna de 1215 que vemos surgir límites formales al poder monárquico, un precedente de la idea de que nadie esté por encima de la ley. Cuando estudiamos estos hitos, notamos que en Monterrey
Las élites ilustradas del siglo XVIII adoptaron estos contenidos para impulsar reformas educativas y promover la razón sobre la tradición. La Revolución Francesa de 1789 proclamó los valores de libertad, igualdad y fraternidad, influyendo en movimientos independistas latinoamericanos y en México. Ese legado se tradujo en demandas de justicia social que persistieron hasta la modernidad. La Declaración Universal de 1948 representa el punto de inflexión donde se sistematizan 30 derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional en Nuevo León. La celebración de ese documento se conmemora en foros académicos y ceremonias oficiales que buscan mantener viva la conciencia de sus estándares. Cuando proyecten la diapositiva, conviene subrayar que estos hitos no solo sucedieron en Europa o Estados Unidos, su eco llegó a las prensas regiomontanas, influyendo la prensa local y el ámbito intelectual. Recuerden que estos momentos históricos son ante todo manifestaciones de voluntad colectiva, por reconocer la dignidad de todos los seres humanos, sin excepción. Con ello, entendemos que nuestra región no es espectadora, sino partícipe de esta historia, adaptando estos hitos a nuestro contexto sociopolítico. La evolución de los derechos en México atraviesa episodios de avances y retrocesos que reflejan luchas sociales y coyunturas políticas. La Constitución de 1857 incorporó garantías individuales inspiradas en corrientes liberales, aunque su aplicación enfrentó resistencias de grupos conservadores en todo el territorio nacional. En Nuevo León, las disputas entre federalistas y centralistas se tradujeron en debates sobre la autonomía de los estados y el alcance de los derechos ciudadanos. La Constitución de 1917 marcó otro salto cualitativo al reconocer derechos sociales, anticipando el concepto de justicia distributiva que hoy fundamenta políticas laborales y de salud en nuestro estado. El artículo 123, que regula el trabajo, y el artículo 3, que consagra la educación laica y gratuita, siguen vigentes y son ejemplos de cómo México adelantó tendencias que en otros países se desarrollaron décadas después. En Nuevo León, la implementación de esas garantías se observa en la creación de instituciones de seguridad social y en la promoción de la educación técnica para impulsar el desarrollo industrial. Cuando proyecten esta diapositiva, enfaticen la conexión entre las reformas constitucionales y las transformaciones económicas. Un nuevo orden jurídico generó oportunidades de crecimiento. Consideren también las resistencias que enfrentaron estas reformas, pues las élites políticas prefirieron en ocasiones preservar privilegios, un fenómeno que no difiere demasiado de algunos desafíos actuales. Los estudiantes deben captar que la evolución de los derechos en México es un proceso dinámico, donde cada reforma surge de compromisos y concesiones. Así comprendemos que el marco actual de derechos en Nuevo León y el país es fruto de que continuamos esfuerzos por equilibrar poder, justicia y progreso. Al situarnos en el constitucionalismo contemporáneo,
reconocemos la relevancia de la reforma de derechos humanos de 2011 en México, que elevó dichos derechos a rango constitucional. Ese cambio implicó que todas las autoridades, en cualquier nivel y ámbito, debían respetar y proteger los derechos consagrados de la Constitución. En Nuevo León, esta reforma reforzó la obligación de los municipios y el gobierno estatal de integrar estándares internacionales en su legislación y prácticas de gobierno. La reforma incluyó el principio pro persona, que obliga a elegir siempre la interpretación más favorable a la persona, un avance que impacta directamente en la impartición de justicia local. La creación de tribunales especializados y comités de derechos humanos en el Estado evidencia el compromiso con ese nuevo orden constitucional. Cuando proyecten esta diapositiva, enfaticen la transformación de la cultura jurídica en México, donde la Constitución dejó de ser un mero catálogo de normas para convertirse en Carta de Derechos Vivos. Analicen junto con los estudiantes cómo estas reformas impulsaron protocolos de actuación en procuración de justicia, especialmente en materia de género y grupos vulnerables. Estos avances han generado sinergias entre organismos independientes, fiscalías y juzgados, consolidando un sistema de protección más robusto. La reforma constitucional del 2011 sienta el escenario más para abordar desafíos actuales, como la implementación plena de mecanismos de reparación y la garantía de recursos efectivos. Esta diapositiva nos invita a valorar cómo el cambio constitucional se traduce en acciones concretas en Nuevo León, donde las autoridades han debido adaptar su funcionamiento a esos estándares. El análisis de los desafíos actuales pone de relieve que a pesar de los avances normativos, persisten brechas entre el derecho en el papel y su ejercicio real. La propia implementación de la reforma de 2011 ha sido dispareja, con municipios que cuentan con infraestructura dispareja para atender derechos humanos y otras que carecen de personal capacitado en Nuevo León, mientras Monterrey y algunas cabeceras municipales disponen de oficinas de atención. Muchos municipios rurales aún enfrentan rezagos en capacitación y recursos. La desigualdad socioeconómica también incide en el acceso a los derechos humanos. Trabajadores informales o migrantes en tránsito tienen menores posibilidades de aprovechar los mecanismos de protección. La violencia, la inseguridad que afectan a territorios de Nuevo León generan temor a denunciar y minan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar derechos. Cuando proyecten esta diapositiva, aborden cómo la falta de acceso a la justicia impide la reparación de daños y perpetúa ciclos de impunidad. La digitalización de trámites y la modernización judicial representan oportunidades para reducir barreras, pero requieren inversión y voluntad política sostenida. Es esencial impulsar la equidad territorial, asegurando que todas las comunidades neolenses cuenten con acceso a información, asesoría y mecanismos de queja. Este reto de coherencia entre norma y práctica
es el gran desafío de nuestra era y demanda el compromiso de todos los actores sociales. La diapositiva nos convoca a reflexionar sobre nuestro papel como futuros profesionales para cerrar esas brechas y fortalecer el Estado de Derecho. En términos de tendencias internacionales, México y Nuevo León no están aislados de los debates globales sobre derechos emergentes. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano ante la crisis climática exige repensar políticas públicas locales y estatales. En Nuevo León, la contaminación del aire en zonas industriales plantea urgentes acciones de protección a la salud, un asunto que cobra relevancia en los tribunales ambientales. La defensa de derechos digitales como la privacidad y la libertad de expresión en redes se ha convertido en un nuevo frente de batalla jurídica. En Monterrey, empresas tecnológicas y organizaciones civiles ya debaten protocolos para proteger datos personales, anticipándose a regulaciones internacionales. La migración, detonada por crisis centroamericanas y sudamericanas, convierte a Nuevo León en territorio de tránsito y recepción, con consecuencias directas en derechos de personas extranjeras. Es imprescindible analizar cómo la legislación estatal y municipal se adapta para garantizar principios de no discriminación y acceso a servicios. Cuando proyecten esta diapositiva, consideren también el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia y el riesgo de sesgos algorítmicos. La globalización y la interdependencia exigen una mirada amplia que conecte lo local con lo internacional. Así, las tendencias globales se traducen en desafíos y de oportunidades para nuestro entorno y requieren respuestas innovadoras. Para concluir, recordemos que la trayectoria de los derechos humanos, desde sus fundamentos hasta hoy, y en México y Nuevo León, es un relato de luchas, reformas y tensiones constantes. Cada avance constitucional y cada política pública exitosa responden a demandas sociales que emergen de la realidad de las personas, obreros en fábricas, comunidades rurales, emigrantes, ciudadanos urbanos. Hemos visto que la región regiomontana ha contribuido con ejemplos de conciliación laboral, justicia social y atención a grupos vulnerables. Sin embargo, los retos persisten: cerrar brechas territoriales, modernizar la impartición de justicia y garantizar la reparación de violaciones. La reflexión final nos invita a asumir un rol activo. Ya no basta con reconocer la teoría indispensable, participar en la transformación social que haga efectivos estos derechos. La Universidad Ciudadana de Nuevo León nos motiva a emprender esta tarea con rigor académico y convicción ética. En el futuro, sus arquitecturas legislativas y políticas públicas deberán mirar con más atención a los sectores marginados y dotar de recursos a las instancias de protección. Solo así podremos aspirar a un México y un Nuevo León donde la dignidad humana sea auténticamente norma de conducta y práctica diaria. Gracias por su atención en este recorrido. Los invito a continuar cuestionando, aprendiendo y construyendo un mejor presente y futuro para todos. Cualquier duda, quedo por el chat de la plataforma. Muchas gracias por unirse.